Primero que nada quiero agradecer a la gente de Línea, a Graciela, por la invitación. Digo, un poco al final lo vamos a agradecer y vamos a hacer algún comentario. La verdad que nos honra tener la posibilidad de presentar información de la que recabamos nosotros en nuestra zona, que como todos saben o casi todos conocen, es una zona, lo vamos a comentar un poquito, ganadera bastante extensiva. Y nosotros un poco la charla la vamos a hacer un poco en énfasis relacionándolo con la zona. Digo, todos los colegas han tenido su perfil en determinados temas técnicos, algunos y otros, la parte, digamos, un poquito más de énfasis en la parte reproductiva. También vamos a presentar los datos reproductivos, pero vamos a hacer un poco más de énfasis en la parte extensionista, que es un poco lo que nos gusta a nosotros, al manejo, al contacto directo con el productor y a la incidencia que tenemos, la importancia que tenemos como técnicos en las decisiones o en los resultados que tienen los productores. Creo que para nosotros eso es importante en el día a día, estar con ellos y más en una zona de, como vamos a ver, de mayormente pequeños productores o medianos productores, en el cual el contacto, digamos, es un poquito más cercano, ¿no? Bueno, esto es un poquito una reseña de cómo vamos a encarar un poco la presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción, una información general sobre la zona. Analizaremos un poco los predios intervinientes, sobre todo haciendo énfasis en cada predio, relacionado con los datos, pero sí con los productores, cómo están manejando y trabajando ellos. Las tecnologías para la cría, que todas las conocemos, las vamos a mencionar y vamos a ver cómo se aplican, cuál es el uso que hay o que tenemos nosotros en esa zona. Y dos ejemplos a considerar que vamos a hacer la última parte de la presentación. En lo que tiene que ver con la introducción, estamos con establecimientos netamente ganaderos. En la zona nuestra es totalmente ganadería. No existe vacas ni para ordeñar en las casas, cada vez ordeña menos la gente porque la mayoría de los productores compran leche en el pueblo y la llevan para la estancia. Lamentablemente es así. Eso también hace que trabajen la mayoría de los productores sobre campo cristalino, sobre campo natural, y es toda una zona de cristalino. Agarramos un poco una orilla ahí de basalto, pero la mayoría es cristalino, y digamos de pobre a mala calidad, ¿tá? Tenemos campos en los bajos buenos, y en la mayoría no campos de sierra, pero sí campos con pendientes, donde hace que la calidad de la pastura generalmente no es buena, y son pocos los productores, no los pudimos, ahora fue muy rápida digamos, la evaluación de la información que teníamos, pero no debe ser más del 10% de los productores que tienen mejoramientos. Y el mejoramiento que se maneja es mejoramiento en base generalmente al Lotus Rincón, que es una de las cosas que estamos haciendo bastante énfasis en los productores que lo vayan generalizando. Hay productores que digamos, en el N que manejamos, hay muchos que han ido haciéndolo y manejándolo y mejorando sus campos con eso, sobre todo pensando en la segunda cría. Y también en la vaquillona, ¿no? Lo están usando y bueno, a medida que lo van usando se van dando cuenta de lo que pasa, lo mismo que está pasando este año con la crisis, productores que logramos que fueran haciendo reservas del Lotus Rincón para hacer fardo y los tienen, a los fardos este año están encantados con la situación que está pasando. Ojalá que como todas las crisis sirvan de ejemplo para que más vecinos se vayan contagiando, ¿no? Porque el productor ganadero en nuestra zona es así, tiene una idiosincrasia muy particular para adquirir estas nuevas tecnologías. A medida que lo va viendo en sus vecinos es que las va adquiriendo. El entore se hace desde mediados a fines de noviembre, la mayoría hasta mediados de marzo, depende un poco cómo venga el año, cómo se apronten las vaquillonas, en el caso que son las que se entoran primero. Pero hemos tratado de ir retrasando los entores más hacia el verano, debido un poco sobre todo a la aparición. Fíjense que si tuviéramos entore como en la zona más del litoral o que manejan otros colegas, donde el ganado está pariendo en julio y agosto, lo que sería en un año como este, ¿no? Sería tremendo. Nosotros tratamos particularmente que todos los productores hagan parir sus ganados después de agosto o mediados de septiembre en adelante, ¿tá? Y ahí donde recién comienzan a moverse los campos, que es donde la vaca que empieza a tener un ternero al pie empieza a sentir más, ¿no? Se está usando, aunque parezca que no, y digo un poco al contrario de lo que decía Pablo hoy, que él decía como que para ellos las IATF, las inseminaciones se han ido disminuyendo. A nosotros nos da la pauta de hace 2 o 3 años que han ido aumentando la cantidad de productores con inquietud en hacer inseminación. Sobre todo IATF, hemos ido cambiando también, en muchos años empezamos a sincronizar vaquillones, a trabajar en eso, y ahora como que la gente, digo, un poco está por la realidad que está pasando en el campo, la falta de mano de obra, la falta de creencia en la parte de quién va al establecimiento y todo lo demás. No ha sido
ha sido que lleva a ese cambio de empezar a la gente a optar por la IATF, ¿tá? Con buenos resultados, como se van promocionando todo un poco ese tipo de técnicas. Y bueno, la verdad que el año pasado hicimos casi el doble de IATF lo que habíamos hecho el año anterior. Eso muestra un poco la clara de que eso va cambiando, ¿no? Y después, por supuesto, un repaso de toros, que este año particularmente no lo pudimos evaluar porque lo hubiéramos querido hacer. La mayoría de los productores preñaron gracias a la IATF. Después, los repasos de los toros casi que no preñaron, porque ahí mediados, finado de noviembre, fines de noviembre, se empezó a secar el campo, las altas temperaturas, y preñeces de toro casi que muy pocas. Así que en muchos lugares la IATF con la concentración, el manejo, salvó una cantidad de preñeces, ¿no? El diagnóstico de gestación que hacemos es a mano y con ecografía. Hace muchos años que hacemos ecografía, pero lamentablemente en las zonas nuestras los diagnósticos se hacen a partir de abril y de mayo. Entonces, el ecógrafo lo llevamos, lo tenemos, pero mayormente trabajamos a mano, ¿no? Solamente lo usamos más cuando en la parte de inseminación y sincronización y eso. Un poco por los colegas, los estudiantes que van y nos dicen, vamos a hacer ecografía, no vamos a hacer diagnóstico de gestación. Y es lo que tenemos que hacer, diagnóstico de gestación. El colega tiene que saber trabajar en el diagnóstico, saber tocar y después usar el ecógrafo como una herramienta para de apoyo, digamos, ¿no? Otro tema importante de la zona nuestras es la permanencia del productor. La mayoría de los establecimientos que vamos a trabajar, el productor no vive, no está radicado en el predio. Y eso hace cambiar muchísimo los resultados. Un productor que tiene permanencia, que está siempre, que está arriba del personal, que está arriba del trabajo, que está todo el año, ese productor generalmente anda bien o medianamente bien. Y en la zona nuestra cada vez están menos los productores en los establecimientos, ¿no? Por diferentes causas, pero indudablemente eso pasa. Y es una zona ganadera extensiva y todos se dan cuenta cuando andan en los caminos, ¿no? Lamentablemente son las zonas peores de caminos y las sufrimos por eso, pero también no solo por eso, un poco por la idiosincrasia del productor, por la formación. Hay un poco de falta de formación de la gente que hace que le cueste adquirir las tecnologías y acceder a que estos cambios se vayan realizando, a que poner una tablilla no sea difícil. Digo, a veces nos ponen un argumento de hacer un destete temporario porque no tuvieron tiempo o porque se les complicó, porque el otro día un productor nos comentaba, usted sabe que no pude poner una tablilla porque la verdad que tuve una peste de ojo bárbara y me complicó. Y si estaba todos los días con los torneros curando los ojos, ¿por qué no puso las tablillas? Hay argumentos que el productor lo pone como un gran argumento y en realidad son muy rebatibles. Y después al final se arrepiente, porque ese productor no llegó al 50% de preñez en ganado de cría. Entonces, indudablemente, esas cosas tienen que pesar, ¿no? Es un poco la idiosincrasia del productor de esa zona. Bueno, en cuanto a la información que tenemos, como ven ahí la ubicación, ahí está. Tenemos establecimientos que están cerca de la zona de Cerro Largo, estamos todos en la orilla de 33, gran concentración en la vuelta de Valle, lo que es Florida, la parte de La Valleja, acá un poco, mayormente, y generalmente manejándonos con el eje de Ruta 7, ¿no? Hemos tratado, sobre todo ahora que han pasado los años, queremos andar menos y concentrarnos. Antes teníamos un esquema más grande, pero ahora nos vamos concentrando más ahí. Los datos estos son un poco filtrados sobre 34 establecimientos, de 4 departamentos particularmente, La Valleja, Florida, Cerro Largo y 33, y el N de vacas son 10.562 vacas. ¿Tá? De esas vacas, en este año, los resultados que obtuvimos fueron estos. Como ven, hicimos una media que la llevamos armada de todos los años que tenemos registrado, y esta es lo que nos va dando la modificación. Este año la media fue esta, 66,7, con un resultado de promedio en todas las categorías de 69,8. Creo que anda más o menos parecido a lo que tenían los otros colegas, donde el dato que siempre está mal y digamos es motivo de preocupación de nosotros y de toda la parte técnica, es el dato de la vaquillona, ¿no? La vaquillona se preña muy poco, tenemos productores que preñan la vaquillona 60%, 70 y poco, hay un porcentaje que anda arriba del 90%, que es lo deseable, digamos, pero un poco están influidos esta información porque tenemos particularmente un predio que hace entore todo el año y preña todo el año las vaquillonas. Están continuamente haciendo tandas de preñez y eso justo las que coinciden con esta zafra, digamos,
Ellos no preñan más del 40-50% cada lote porque entoran vaquillonas muy chicas, bueno, por una problemática especial. Y a veces nos hace que bajen un poquito los datos de la vaquillona, pero de todas maneras es bajo, en la zona es bajo el dato de vaquillona. En cuanto a la vaca sin ternero, está esa vaca fallada del año pasado, siempre son altos. Este dato de la vaca de segundo entore, en este año particularmente no fue malo para lo que es la categoría, y sabiendo que hay muchos productores que a esa vaca no le hicieron ningún manejo o le hicieron algún manejo en especial, pero no la atendieron como nos hubiera gustado que la atendiera. Ahí tienen un poco graficado lo que es la información, pero está más o menos en relación a la media, está bastante mantenida. Después, en lo que tiene que ver con los resultados por las categorías, en la historia, digamos, de nuestro... Ay, ahora sí que hicimos relajo. Sí, ahí estamos. En lo que es la historia, digamos, de la información, como ven, las vaquillonas siempre tienen datos que están bajos, algún año más y otro año menos, pero tenemos datos bueno, esto fue el año posterior a la seca, ¿no? Todos los datos están bastante bajos, pero tenemos el año siguiente que tiene un 61%, y lo más que hemos tenido ha sido el año pasado con un año excelente, en 84% de vaquillón. Las vacas de segundo entore andan siempre en un entorno del 60%, con algún año que seguramente hayamos filtrado mal la información y no haya dado más. Lo que pasa a veces es que se mezcla información de la multípara con la segunda entore a veces y eso nos modifica el resultado. Y la vaca multípara andan en el entorno del 70% con algún año menor, ¿no? Los promedios, los promedios están en el entorno del 69,8 y como ven no hay una gran variación, ¿no? en lo que es las diferentes categorías en relación a la media, ¿no? Ahí tenemos una graficado en los años con relación a la media, cómo varían los resultados en los diferentes años. Y como ven, casi todos están por encima es una media que hemos hecho nosotros en la zona para la información que tenemos, ¿no? Seguramente si la relacionamos con la media nacional, no sé cómo andará, pero capaz que no anda muy lejos la media nacional. Pero ahí los productores, la mayoría de los años, ha dado por encima de la media. Ahí tienen en cuanto a las otras categorías, también comparado con esa media, en las diferentes categorías, la que hace más serrucho, digamos, la que baja y sube más y está más lejos de ese dato es la vaca de segundo entore. Pero la vaquillona también es la que digamos pasa en más cantidad. ¿Tá? En cuanto estos son, digamos, los datos del número total de vacas. Ay, nos changa con la cosita esta. ¿Cuáles son los botones? A ver, ahora sí que nos revelamos para atrás. Ahí, Sí, sería mejor, ¿no? Ese es el dato de preñez de todo el volumen de vacas relacionado. No. Voy a ponerlo de lejos porque tengo varios pares de lentes. Después que pasen los 50 años se consiguen varios pares de lentes, negra, vas a ver. Sí. Estos son los datos en relación a los años con el volumen total de vacas y el porcentaje de preñez, ¿no? Y ahí lo que pusimos también son los predios, ¿tá? Que es importante ver el promedio de predios que evaluamos, que la media es 23,6, este año tenemos un poco más de predio porque juntamos un poco más de información, pero siempre andan en el entorno de 20, 25 predios que le podemos filtrar la información. No quiere decir que estos sean los que trabajemos, son los productores que nos hacemos de toda la información. Porque hay muchos de ellos que tenemos productores que no quieren que la anotemos, si están preñadas las vacas, ¿no? Nosotros generalmente hacemos todo un registro de las vacas, llevamos a alguien que nos lleve el control y todo lo demás, y tenemos mucha información. Muchos años hicimos información hasta de condición corporal, pero hay productores que no quieren, no, nada, vamos, revisamos la vaca y apenas que las cuentan. Entonces, digo, y eso está dentro de la idiosincrasia del productor. Es bueno que el productor lleve su control, que lleve su registro, que vea lo que pasa, que lo miren los años y diga, toda la plata que gané o toda la plata que perdí, con los resultados que tengan, ahora un poco lo vamos a ver a eso, ¿no?
Este, Yendo un poco a lo que es analizar los predios, que están esos 34 predios que decíamos, vamos a ver un poco cómo se distribuyen los departamentos, qué superficie trabajan. Hicimos una distribución en base a menos de 500 hectáreas, de 500 a 1000 hectáreas y más de 1000 hectáreas. El tipo de tenencia de tierra que se trabaja en la zona también, que es un tema importante. Y relacionamos los números de las vacas preñadas con la superficie y también las preñeces con la parte de tecnología, con la aplicación de tecnologías. En cuanto a la distribución por departamento, o sea, un poco lo vimos, pero tenemos ahí el 32% es de La Valleja, un 32% de Florida, casi estamos en el límite, así que más o menos cruzamos la ruta por un lado y para el otro, es lo que más andamos en la vuelta, ¿no? Y después tenemos un espectro de productores un poquito más lejos, la mayoría son de 33, porque también 33 está cercano a nosotros, y bueno, ahí agarramos un espectro de 33. En cuanto a la superficie explotada, como les decía, ahí tenemos el 52% de los productores de ese rango nuestro son productores de menos de 500 hectáreas. ¿Tá? El otro 50% es de 500 a 1000 o de más de 1000, ¿no? Eso es un dato importante si nos referimos después no solo a la permanencia del productor en el predio, sino a cantidad de características que tiene un productor chico, que le llamamos con menos de 500 hectáreas, a un productor de más de 1000 o más de 1000 hectáreas. Normalmente trabajan diferente, tienen otra forma de pensar, miran las cosas con otro criterio, manejan las vacas diferentes. Es un productor que a veces es lindo trabajar con él, ¿no? Aunque hay productores grandes, por supuesto, o mayores que también tienen sus cosas bien hechas, pero el productor chico como que se come un poco más la cancha, ¿no? Es más como que está más en el tema. En cuanto al tipo de tenencia en los predios, también es un factor importante. El productor que es propietario, ahí como ven, de los propietarios tenemos el 70%, contra un 28, un 30 que está entre arrendatarios y los que tienen parte arrendada y parte propia. El productor propietario también cambia un poco su forma de pensar, porque los números son otros. Los arrendatarios como que escurren un poco más la vaca, porque si no los números no le dan. Y entonces eso cambia a veces la forma de trabajo, ¿no? Ese tema creo que lo tenemos que tener bastante en cuenta. Aquí, por ejemplo, graficamos el porcentaje de preñez en productores que tienen menos de 500 hectáreas contra otros productores, ya pusimos todos ahí, los demás de 500 hectáreas, como ven, en el caso de la vaca, que es una vaca multípara, en caso de vacas, no hay gran diferencia. Tenemos productores los de menos de 500 tienen 69% de preñez y los de más de 500 tienen 71%, la diferencia casi que no es importante. Pero sí tenemos una diferencia importante en los productores en cuanto al tema de... Esto es en la preñez, sí. En cuanto al tema de las vaquillonas, hay un porcentaje bastante más alto de preñez en la vaquillona que en el productor de más de 500 hectáreas. No sé si será un poco por el volumen que ocupan en toda la cantidad de animales, pero nos dio una diferencia bastante significativa. Y acá tenemos también un dato importante en la vaca con ternero. Aquí pasa al revés, el productor con menos superficie es el que tiene mejor preñez. Y esto por lo que decíamos, el productor chico maneja mejor la vaca, maneja mejor el ternero, está arriba de la vaca, sabe cuál es el hijo de aquella vaca, él anda arriba de él y le puede hacer manejo y lo sigue. También si graficáramos las pérdidas de los terneros, seguramente este productor salva mucho más terneros que el otro. En el procreo final seguramente sean datos mejores. Después hicimos un poco, comparamos esos predios que tenemos en base un poco a la aplicación de las tecnologías que tenemos para la cría. Como todos sabemos, la condición corporal, la suplementación de vaquillonas para prepararlas para alentores, la evaluación de toros, que Gabriel habló muy bien sobre este tema, que es un tema bastante que a veces lo dejamos de lado porque todos queremos trabajar en la vaca y queremos preñar la vaca y queremos seguirle y darle de comer, pero si no trabajamos en los toros, también estamos bastante mal. Y después la suplementación invernal, que es el otro tema importante. En esta época también se juega un papel importante, no solo en la vaquillona, sino en el futuro de la preñez de la vaca que va a parir. Mantener las vacas suplementadas, como les decía, dar fardo, dar ración,
todo este tema de que está ahora con el tema de la seca en la zona nuestra es muy importante. Hemos tenido que hablar con muchos productores. Bueno, Graciela anduvo por allá por la zona el otro día y son innumerables todavía las llamadas de la gente que nos está haciendo, sobre todo por cuál es la comida que se va a dar, cómo se va a dar. La gente está preocupada por el tema porque realmente la seca ha incidido. Y es bueno que se preocupe porque la preñez futura va a radicar en cómo la suplementen en este invierno, ¿no? Después tenemos toda la gama de tecnologías que están disponibles para aplicarla en la cría. Y en base a eso hicimos una pequeña, las clasificamos diferente, como ven tenemos una parte acá en rojo y una parte en negro, porque estas consideramos que son, digamos, las de punta, digamos, las que serían nuevas para el productor, ¿tá? Porque no todos los productores manejan esta. Si manejan alguna de estas, quiere decir que estas otras, que son las más antiguas, lo más común, destetar temprano los terneros, suplementar en invierno, atender diferente la aparición de la vaquillona y la vaca parida, dar sales o hacer otro tipo de cosas, ya tendrían que haberlo superado. El problema es que a veces productores que manejamos no han superado, porque no hacen tampoco estas medidas, entonces adquirir las medidas nuevas se les hace más complicado, ¿tá? Bueno, en base a eso clasificamos un poco los predios, digo, como más o menos los conocemos a todos, en quiénes, cómo es la adopción de tecnología, ¿no? Quiénes tienen cero, o sea, que no hacen nada, quiénes por lo menos aplican una de las tecnologías, una tecnología, ¿no? Digo, no es nada, pero, y quiénes tienen dos o quieren tres o más tecnologías. Y ahí, como ven, entre las primeras tres se llevan casi un 60%. ¿Tá? El productor que realmente aplica más cosas o que está arriba de la vaca que hace es un 40 y poco por ciento. Eso hace que los datos sean a veces inciden en los resultados, ¿no? Vamos a ver ahora un ejemplo de los dos predios, justamente eso que trabajamos, que está bien claro esto. Y ahí clasificamos un poco más grosero, digamos, los que usan hasta dos tecnologías o dos herramientas, digamos así, y los que usan más de dos herramientas. A ver qué resultado nos daba. Y bueno, ese es el 56% de productores que usan hasta dos, ¿tá? Que pueden ser cosas no muy significativas, ¿no? Puede ser poner una tablilla y yo qué sé, no sé, y de repente dar sales minerales. Ya con esas dos cosas al productor ya le cambió un poco la cara. Pero miren los resultados de preñez que tenemos. Sí, en la diferencia en ese tipo de productores. Un productor que no usa ninguna tecnología, 57,8. Estamos hablando de los resultados de este año, de lo que tenemos nosotros ahí registrado, ¿no? Un productor que usa hasta dos tiene un 75%. Y el productor que usa más de dos, como la biología no es matemática, nos da que tiene un 71,4%. Ahí quiero ir un poco a lo que decía Pablo. ¿Hasta cuándo nosotros aplicamos más tecnologías y obtenemos mayor resultado? ¿Cuál es el techo? El productor que viene con destete temporario, que viene clasificando por condición, que viene dando esto y que llegó aparte con destete precoz, y ya no sabemos qué más, porque el loco yo quiero seguir mejorando, ¿no? Estamos en 80 y pico, 90%, pero yo quiero seguir mejorando. ¿Hasta cuándo le seguimos metiendo tecnología? Resulta que en un momento nos pasa una cosa como esta y me dice, ¿y? Seguimos trabajando, hicimos el control ovárico, clasificamos por condiciones, destetamos las que usted me dijo, hicimos todo, resulta que ahora preñamos menos que el año pasado. ¿No? Y es biología, eso lo tenemos que tener claro y hacerle entender a los productores, y más a los productores que tienen poca formación, que las cosas no son 2 más 2, en biología no son 2 más 2. Lo mismo pasa con la pradera, con la comida, con todo eso. Así que un poco, pero indudablemente tenemos un rango, ¿no? Que vamos a andar en este rango. No vamos a tener un productor que hace cantidad de cosas y que va a preñar un 40%. Ahí ya pasamos a otra escala de problemas. Pasamos una veneria, pasamos a otro tipo de problemas. O que, como muchas veces dice, que eso no está pasando en la zona, los productores no están, dejan al encargado o a los peones que le hagan tal cosa y que le hagan tal otra, resulta que no lo hacen y después aparece un problema y dice, pero ¿cómo? Si yo mandé a hacer tal cosa y bueno, pero no se hizo. Por eso un poco la diferencia de manejo entre los predios que está la permanencia del productor y la que no está. Y esto lo puse un poco porque lo armamos y en realidad, viéndolo así fríamente, lo de la distribución de lluvias en la zona no nos dice nada, porque yo creo que el partido de la lluvia de ahora se va a empezar a jugar para el año que viene. En realidad, si ustedes ven la lluvia que llevamos en la zona en el año, hasta ahora, el 2015, son 215 milímetros.
Pero si miramos el dato de primavera, que es el que nos interesa en el entore este que estamos diagnosticando, acá tenemos 460 y pico de milímetros. Y decimos de noviembre hasta marzo 400 y pico de milímetros. Es una agua buenaza. Si la distribuimos en 4 meses, tenemos un agua muy buena. Sabemos que enero generalmente, si lo hacemos teóricamente, ¿no? Sabemos que enero es seco, parte de febrero es algo seco y arrancó a llover en febrero. Pero resulta que la cosa no se dio de esa manera. Se dio un acúmulo importante de lluvia en noviembre, diciembre, octubre, ¿tá? Un poco, esto casi todo en enero, y ahí se cortó. ¿Tá? Así que digo, los datos de la lluvia a veces nos pueden llevar a engañarnos, pero digo, como todos tenemos que asociarlo con otras cosas, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de los 2 predios que tenemos ahí como ejemplo. Este es un establecimiento ubicado en Paraje Valentines, como dice ahí, en la 6ª sección de 33. Es ganadero, criador, tanto de vacunos como de lanares, establecimientos típicos de la zona, de zonas pobres, de campos de cerro, como ven ahí, campo de cerro. Ganado Hereford tiene, aunque ha ido cambiando el nombre, tiene ganado Hereford para dejarte contento. Es importante. Principalmente de campo natural, todo campo natural. Ahora, creo, el año pasado hizo una avenita que se había al lado de las casas allí, que con un costo importante, 3 o 4 hectáreas. ¿No? Ya es un logro. Sí. Fíjese en el coñac que tiene, ¿no? Al lado de la casa donde hizo la avena, es un cerro también, tiene 56 de coñac. Los mejoramientos no van a caminar mucho. Pero bueno, y en el momento ahora, este año, no es la dotación de la información que vamos a ver del año pasado. La dotación que tiene, la carga que tiene ahora, se lo pregunté anoche, 1.1 ganadera por hectárea. Campos con 56 de coñac. No sé si hay alguna de chiquilina acá que estuvo conmigo el otro día cuando hicimos el diagnóstico, en una parte del ganado, que veíamos vacas flacas preñadas, pero flacas. Como está pasando en toda la zona, las vacas en enero estuvieron muy buenas, gordas, de buen estado. Febrero, marzo se vinieron para abajo, están liquidadas. En esos campos, imagínense cómo están. Y no podíamos creer, porque íbamos a revisar y digo, esto está todo flaco. Dio malo, no muy bien el resultado, pero esas vacas dieron horrible porque están preñadas. Preferíamos que hubiera estado vacía. Pero tengo una cosa importante en esto, que es el productor es propietario, pero aparte vive con la familia en el predio. ¿Tá? Y eso es muy importante. Y ha sido una de las partes que ha salvado un poco la cosa. Y ahora vamos a ver por qué. Un productor que tiene 2 hijos, uno casado, un hijo estudiando, que ya terminó, y el hijo vino a radicarse a trabajar con él, a estudiar, un productor con bastante poca formación, en el cual el hijo está incidiendo mucho en que el productor en que el padre tome medidas y en que inclusive en el ejemplo en el que fuera el hijo fue responsable un poco de que el padre tratara de solucionar el problema que se le estaba viniendo. Nosotros vamos a hacer un poquito la historia. En el 2012, el productor nos llama en el septiembre del 2012 porque quería hacer un diagnóstico de vacas, digamos, que le habían fallado en la primavera. Un productor que entoraba históricamente 190 o 200 vacas. ¿Tá? Y bueno, a ver aquí, ¿dónde está eso? ¿Dónde lo pusimos? Acá. Ahí él tenía una historia de que normalmente marcaba 90, 100 terneros entorando entre 190 y 200 vacas. Ese año, un poco pinchado porque el hijo, como les decía, estaba en la escuela agraria, estaba empezando a ver eso y vio que algo tenía que andar mal, nos llama, hicimos un diagnóstico de otoño, de 90 vacas vaquillonas, que eran de 3 años ya que venían fallando, se preñan 48%. Vaquillonas de 400 kilos. Entonces dijimos, aquí tiene que haber algún problema. No lo conocíamos al productor, empezamos a hacer alguna recomendación y sobre todo a buscar una causa de lo que estaba pasando. Lo primero que hicimos fue revisar los toros, hacer raspado los toros, saltó que tenía un problema de veneria, indudablemente. Se hizo toda la recomendación, empezamos a vacunar, armamos toda la planificación del entore, ¿tá? Y empezamos a vacunar. Doble vacunación a todas las categorías, no solo la vaquillona, sino a todo, porque aquí había que arrancar de cero. Y se preparó el entore para el 2013. Una cosa que no le decía, el productor venía con 3, 4 años de este problema, o 5 años. Anoche me decía que no se acordaba cuántos años hacía para atrás. Para él tener el 50% de las vaquillonas vacías era lo más normal.
Entonces, ¿qué hacía? Como no se le preñaban las vacas, tenía 3, 4 toros, los vendía. Iba a otra cabaña y le compraba toros a otro. Este toro no mantuvo. Al año siguiente iba de vuelta, vendía estos 3 toros. Como no le preñaban, compraba en otro lado. Y así hacía. Esa era la medida que tomaba, cambiar los toros. Y no buscar el diagnóstico de lo que pasaba. Después de eso, entonces, se evalúan los toros, se vacuna, se hace todo el plan de vacunación, se hace toda una planificación del entore siguiente y se entoran 250 vacas. 205 vacas, como ven ahí. 60 con ternero, 145 que eran vaquillonas de 2 y vaquillonas de 3. Hacemos el diagnóstico de gestación el 18 de mayo y los resultados son así. Como ven, de 68 vaquillonas, 64 preñadas. Cuando estábamos revisando las vaquillonas, estas vaquillonas que eran impresionantes, grandes y gigantes, aquella vaquillona, revisábamos preñado, todo preñado. Era un acontecimiento en la casa, estaba la señora, estaba la hija, estaba el hijo, estaban todos esperando a ver qué pasaba, porque habían tomado medidas en el entore. Cuando íbamos preñados, el productor decía, doctor, ¿y usted está seguro que están preñadas las vacas? Mire que no hay, nunca habíamos preñado tantas vacas acá. No, está preñada. Entonces, ¿qué hacía? Como lo hacíamos a mano, porque estábamos en Vigate en mayo, le traía el ecógrafo, le decía a mi señor. Veníamos a mostrarle la preñez. Porque claro, al final uno estaba pensando como que desconfiaba de lo que estábamos tocando. Así fue que se logró llegar a este resultado ese año. 91% de preñez. Se siguió la planificación para el entore del 2014, se toma la misma medida de manejo, se entoran 226 vacas, pasamos de 205 a 226, 50 vaquillonas, 88, las vaquillonas de segundo entore y vacas multíparas. El diagnóstico también en mayo, el promedio de preñez bajó, 72,6%. ¿Por qué bajó? Porque tenemos un porcentaje alto de vacas que estaban criando. A pesar que se hizo tablilla, tampoco podíamos apurar, ya para el año que viene decirle, usted tiene que hacer un destete precoz, porque de ahí ya el hombre ya salta enseguida, ¿no? Pero hay una cosa importante y que este año también sucedió y que va a ser incidente, creo, en el futuro, si no se toman medidas, que el productor destetó en junio. Esas vacas estábamos destetando en junio. El ternero era casi más grande que las vacas. ¿Tá? Y eso en el año siguiente también va a pesar. ¿Tá? Lo mismo pasó acá, se mantienen todas las medidas. ¿Qué pasa con este productor? Siempre estamos, como hoy decía, no me acuerdo quién lo decía de mañana, que el productor tiene poder de decisión de decir si gasta más, si gasta menos, hasta dónde va. Indudablemente que sí. Pero sabemos que esa disminución de gasto, entre comillas, que revisar toro no es tan incidente en un productor así, le puede costar un porcentaje importante de ternero. El productor ya este año pasado se confió que venía todo bien, no revisó los toros. ¿Tá? Y bueno, sumado a eso, de que no tuvimos nada de lluvia en febrero, los resultados fueron variando, ¿no? También otra cosa importante, el número de vacas sigue aumentando. Como él iba preñando más, la reposición aumentaba y el productor tenía más vacas para entorar. Todo vamos sumando. ¿Tá? Entonces, este año tuvimos estos resultados. 96% de la vaquillona se mantiene bien. Tenemos 122 vacas paridas temprano, que esta era la cabeza de parición, que fue otra cosa que le hicimos, clasificarle por el tamaño de la preñez para que él la controlara mejor. Esa vaquillona, la vaca se preñó, mire cómo se preñó. Ay, la botonera no es fácil. 53%, la vaca cole aparición, que eran con muy baja condición corporal, 34%. ¿Tá? Indudablemente, sí tendremos cosas para mejorar con este productor. A pesar de que estamos bien, tenemos muchas cosas. Y el promedio bajó significativamente a 63%. Otro tema importante, que lo vimos de vuelta este año, estábamos haciendo el trabajo cuando estaba destetando. Esto es un problema que se ha dado mucho este año, que no sé si lo podremos manejar nosotros o no, porque es un problema de plata. El productor no vende el ternero porque no se lo han vendido. No lo saca de la vaca porque no lo ha vendido, porque el precio bajó, porque está esperando que suba, porque está esperando que le hagan aquel negocio, y va pasando el tiempo y el ternero sigue con la vaca y sigue con la vaca, y ahí va para atrás la vaca y para atrás el ternero, porque el ternero también sufre. Y eso generalmente se pagan los platos rotos el año que viene, ¿no? Ahí tienen los resultados que se tuvieron. Una cosa importante que tenemos que verla, nosotros anteriormente no tenemos resultados de cuántas vacas entoraba, sabemos que en el 2012 entoró 190. Pero sí tenemos que ver bien la evolución. El productor le está yendo bien y lo primero que hace, en vez de mantenerse con su dotación y ser eficiente con eso, empieza a aumentar la carga, a aumentar la cantidad de vacas. Indudablemente que eso va a tener que tener un tope porque si no vamos a tener problemas. Y acá tienen los resultados de preñez. De 50% que tenía, 45 a 50, porque él no tenía otra cosa que no tiene registros, lo manejaba más o menos por la cantidad de ternero. El primer año fue impactante porque realmente, indudablemente tenía que ser así, porque había mucha vaca fallada.
y después siguió mantenido y el problema es que como esto está subiendo, este dato va a empezar a bajar. ¿Tá? Si no tomamos otras medidas, indudablemente se va a venir para abajo. Como consideraciones importantes, para tener este logro, el productor no tuvo que invertir nada más que en la vacuna. Y eso es normal en todos los productores ganaderos. Es poco lo que tienen que invertir en una vacuna, revisar los toros, para obtener un resultado que sea impactante, un 15, un 20% como tuvo él. En la jornada técnica, que debe ser lo más barato que hay. En los peones, en el personal, que puede uno o dos personal 2 o 3 veces más por mes para hacer estos trabajos durante 3 meses en el verano. ¿Tá? La mejora en los resultados son significativos, indudablemente que se pagan solas, ¿tá? Porque él va a aumentar no solo los terneros que vende, sino que va a tener más reposición y bueno, si quiere, tiene posibilidad de extenderse o si no, de tener mejor vivir, ¿no? Pero lo importante para nosotros es esto, no bajar la guardia para este tipo de productores, porque si no se toma, las medidas que se estaban tomando se dejan de tomar, volvemos para atrás inmediatamente. Este es uno de los ejemplos y vamos a ir a otro ejemplo que es totalmente diferente, que fue lo que buscamos contrarrestar los dos casos. Porque este tipo, primero porque el otro productor es un propietario y este productor es arrendatario. ¿Tá? Entonces mira las cosas de otra manera. Segundo, porque este establecimiento, como vamos a ver al final, tiene una historia de muy buen manejo y de muy buenos resultados reproductivos y de muy buena preñez. Entonces un productor que se le presenta una problemática como la que van a ver ahora, en el cual tiene que decidir sobre la marcha y sobre el entore qué hacer, este tipo de productores que ya está pensando en hacer las cosas, en lograr buenos resultados, no duda. Si tengo que sacar el ternero, si no tengo que sacar el ternero, lo hace enseguida. No como el otro productor que está pensando y ya cuando terminó de pensar se le terminó el entore. Este productor toma las medidas inmediatamente y van a ver así son los resultados, ¿no? Es también en la misma zona, casi equidistante a 20, 30 kilómetros del otro lugar, en 33, un establecimiento criador con un coñado un poquito más alto, 60 y algo, y es arrendatario. Y el caso se da porque este productor recibe por una sucesión un lote de vacas que le correspondían de la familia, 90 vacas con ternero con una condición corporal muy baja. Antes de entrarla en el rodeo de cría, lo que hace es boquear, por supuesto, para saber qué es lo que estaba viejo y nuevo, y se queda con 78 vacas para entorar. ¿Tá? El 8 de enero nos avisa del caso, de lo que tenía, lo que había recibido, y resolvemos ir al establecimiento a ver qué hacemos, porque las vacas estaban en muy mala condición corporal, había que preñarlas y había que tomar alguna medida. Entonces se hace el diagnóstico de actividad ovárica y tenemos este resultado. A1 y A2, A2 son las anestros superficiales, A1 anestro profundo. C1 son vacas que consideramos que están con algún folículo, pero que no están ciclando todavía, pero que hay un movimiento en esas vacas. Y la C2 son las que ya encontramos algún cuerpo lúteo. Fíjense, en 3.2, por supuesto que vaca preñada ni soñar, ¿no? 3.2% de esas vacas tenían algún cuerpo lúteo o estaban arrancando a ciclar. Con una condición corporal de 3 a 3,5. En base a eso, se decide por varios motivos, pero principalmente por esa solución, por ese diagnóstico y porque el productor quería preñar las vacas, a pesar de que el tiempo era muy corto, ya estábamos en mediados de enero, hacer destete precoz a todo el rodeo. Entonces, se realizan para eso, porque había un problema también de que ese ganado venía de otro lugar donde la aparición era muy, muy larga. Entonces había lotes de ternero que eran más chicos y lotes de ternero que eran más grandes. No podía destetar los terneros todos a la vez. Entonces se hacen 2 lotes, un lote de terneros que andaban en torno a los 90 kilos y un lote de vacas y otro lote que tenía terneros más chicos. Al lote de 1, digamos, se hace destete precoz y se comienza, nosotros trabajamos bastante con los destete precoz haciendo inseminación a los 15 días post-destete, aprovechando la ciclicidad que se da ahí. Se hacen 5 o 6 días, aparte ahí en ese establecimiento está la posibilidad, la facilidad que el productor también es inseminador. Entonces está todo ahí a la mano. Él hace 4 o 5 días de inseminación, las vacas no se alzan mucho en realidad, porque estábamos ya entrando en la seca, estábamos en plena seca, y inclusive cuando vimos ese resultado de la inseminación pensamos, esta vaca capaz que no responden tanto al destete. Y bueno, y se hace un repaso corto desde el 13 de febrero hasta se decide alargar un poquito el entore, se llevó hasta el 28 de marzo, o sea tenemos 49 días de entore. El otro lote, que era terneros muy chicos, se decidió esperarlos un poco, que crecieran un poco más, que agarraran algún kilo para destetarlos. ¿Tá? Y se hace el destete el 21 de febrero. Mire de qué fecha estamos hablando, casi a finales del entore para cualquier productor que más o menos ya tenga todo arreglado.
y se hace un entore solamente de 20 días. Del 8, hasta el 28 de marzo. Y bueno, el diagnóstico de gestación lo hacemos el 17 de mayo. Los resultados son, el primer lote, 49 vacas, que se hizo inseminación y destete, 82% de preñez. El segundo lote, 79% de preñez. Estamos hablando de un lote con 20 días de entore en el mes de febrero. Con una condición corporal, que también es muy importante, 4,5 a 5. Esas vacas para el año que viene están casi seguras la preñez que van a tener. O por lo menos tendrían que tenerlo. El promedio de todas las vacas fue un 81%. Así que creo que cuando el productor está decidido, tiene las cosas claras de lo que es y lo que busca, indudablemente los resultados se obtienen. Y acá tenemos una contradicción con lo que ha sido lo que veníamos pensando en algunos casos. En febrero fallaron cantidad de vacas. Hubo seca, no llovió, los campos se pelaron. Sin embargo, esta medida la tomamos mediados a fines de febrero. Miren el porcentaje de preñez que tenemos. Indudablemente el balance negativo, el metabólico negativo de la vaca influye muchísimo. Aunque coman piedra, le sacamos el ternero, la vaca, ese pequeño levante que tiene, la vaca lo recupera enseguida y se preña. Como dato, en un momento pensamos, esto le vamos a hacer los números, le vamos a sacar las cuentas con lo que invirtiste. Dice, no, pero mirá que gasté un platal en la ración, me dicen. Digo, no hay números que lo apare a esto. Porque si lo hacemos en un productor que sea, digamos, que no sea del tipo de indudablemente que salta a la vista. Para él fue un número normal, porque miren la historia, no quisimos hacer un cálculo económico, consideramos que él es arrendatario y que está escurriendo la cosa para que los números le den. Pero no quisimos hacer un cálculo económico, porque él viene con una historia de preñez, miren lo que es la historia de preñez de ellos, del 2009. El año que tuvo menos tuvo 78%. Entonces él preñó un 81%, es una preñez normal de lo que viene teniendo. Pero si no hubiera, lo que hoy se decía también, si él no hubiera tomado estas medidas de estas vacas, ¿qué hubiera pasado? Seguramente estarían todas vacías, ¿no? Indudablemente por cómo estaban las vacas. Solo nos queda para ellos felicitarlos porque están presentes acá también y es bueno que lo tomen en cuenta, ¿no? Estas medidas indudablemente se deberían ejemplificar en cantidad de productores para que las vean. Bueno, como decíamos, para finalizar, tenemos esta proverbio del doctor Piñeiro Machado, que el veterinario más que un técnico es un educador social, y eso creo que tenemos que aplicarlo porque estamos en contacto con todo este tipo de gente y nuestras cosas pueden ayudar indudablemente a que la familia del productor rural sobre todo tenga un buen pasar, ¿no? Como última cosa, quiero agradecer a Línea por la invitación, como les dije hoy. Creo que es una jornada valorable, que tenemos que buscar renovarla, que tiene muchos años, hay que renovarla, hay que buscar, como todos dicen, como dicen la pareja, hay que regarla para que se siga, ¿cómo es el dicho ese? Ahí está, para que la plantita crezca, buscarle la vuelta para que siga creciendo, para que la gente no se aburra. Yo quiero agradecer a la Sociedad de Medicina Veterinaria con el doctor Carlitos Morón, que está acá presente, a todos los centros veterinarios que colaboraron también en esto, que es importante que los centros tengan presencia. Tenemos este año el Centro Paysandú, que es un centro importante y reconocido en el país. Creo que es parte de la Sociedad de Medicina Veterinaria que permanezca unida en todos los centros y que tratemos de unirnos con el Línea para que esta jornada y este trabajo siga siendo cada vez más grande. Y buscarle entre todos, juntarnos para renovarlo y buscarle la vuelta de que no se pierda en el tiempo, porque indudablemente esta información es buena para el país. Toda información es buena para todos, así que tenemos que mantenerla. También a todos los colegas que son especialistas en reproducción, que sabemos que hay muchos en el país muy buenos, que tienen que colaborar en esto y que tenemos que ponernos las pilas. Y por supuesto a los productores, ¿no? Que sin los productores no lograríamos nada de lo que tenemos. Así que muchas gracias.